El día de hoy vamos a ir con la primera etapa. Y la primera etapa, ¿sí? El señor Erickson le llama la etapa de la confianza versus desconfianza. Él habla de los primeros 18 meses, de la vida del ser humano, de un bebé, de recién nacido a los 18 meses. Nosotros hemos querido, y mucha gente en Sanación Interior lo hace de esa manera, abarcar incluso la etapa del embarazo, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. En esta etapa, ¿no? Un primer momento quiero que escuchemos este pasaje de el profeta Jeremías. Es un clásico este pasaje del profeta Jeremías. Es casi un lema, ¿no? Es como que el fundamento bíblico de la gente que es provida, ¿no? De alguna manera, leen el libro del profeta Jeremías en el capítulo 1, versos del 4 al 5, y dice así de la siguiente manera. Le voy a pedir que ponga su mano derecha en su corazón y reciba ahí esto que es palabra de Dios. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos: antes de formarte en el vientre materno, ya te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Palabra de Dios. Varias cosas interesantes. Otra vez, es el llamado del profeta Jeremías, un profeta muy peculiar. A momentos en la historia de Israel, un profeta muy querido. Jeremías era de casta sacerdotal, entonces como que tendían a aceptarlo, pero al final, como todos los profetas que anuncian y denuncian, que dicen cosas buenas y también denuncian las cosas que están mal, al final también fue tratado mal, pero al principio era muy querido Jeremías. Y su llamado es uno muy peculiar porque habla de esto, ¿no? Habla de que el Señor le había llamado desde el seno de su madre, Dice que desde que estaba ahí, fue Dios, mire qué cosa, fue Dios el que lo fue formando, ¿sí? En el seno de su madre. El término que utiliza en hebreo, ¿sí? Formar en hebreo es yazar. Yazar, el verbo, la idea, la figura, ¿no? La idea detrás de la palabra en hebreo tiene como imagen la cuestión del alfarero. La palabra o el verbo yazar se refiere a crear. Es decir, como hace el alfarero, como del barro va creando algo nuevo, algo diferente, ¿sí? Así Dios a cada uno de nosotros nos fue formando, nos fue creando en el seno de nuestras madres. Habla de la cuestión individual, personal, no de producción en masa. La idea de alfarero y la idea de crear es como que eres único, eres única y eres obra, de alguna manera, ¿sí? Esto es importante, del creador, de Dios mismo. Dios mismo te pensó. Estabas en el plan de Él desde siempre, desde el momento que estabas en el seno de tu madre. Y en el seno, cuando se refiere al seno, quiere decir que Dios conoce de alguna manera y reconoce a la persona humana desde el primer momento de su existencia. Y por esto es que mucha gente provida, ¿sí? Antiaborto, provida es mucho más extenso que antiaborto, son dos términos relacionados pero distintos. Mucha gente ha tomado esta parte muy a pecho porque habla de Dios nos conoce y nos reconoce, ¿sí? Desde el mismo vientre, y eres una persona, ¿sí? Humana completa para Él, desde el primer momento de la existencia, de alguna manera. Para Dios ya eres, ¿sí? Y luego utiliza el término te conocía, y te conocía en hebreo, la palabra es yada en hebreo.
no solo se refiere a un conocimiento intelectual o como que, José Juan Valdés, el 332, por decir alguna cosa. Yada en hebreo, ¿sí? Se refiere al conocimiento total. Se refiere a todas las potencias de la persona. Conoce a la persona en su totalidad, la voluntad, su sensibilidad, su particularidad. El ya te conocía que aparece en Jeremías es, te conocía a ti, como eres, ¿sí? Y con todo lo que tienes. Después utiliza otro término también muy famoso en el Antiguo Testamento que es te consagré, el término consagrar, del verbo kadash, ¿sí? Que también a su vez ha escuchado a lo mejor usted esta otra raíz en hebreo que es kadosh. Kadosh quiere decir santo o sagrado. Al final, en español se entiende como algo que ha sido separado para. Algo que esta parte de te consagré, le está diciendo esto a Jeremías. Esta parte de te consagré es yo te separé, ¿sí? Te separé para mí. Está diciendo en otras palabras, y cuando nosotros hablamos de que alguien es sagrado o alguien es santo o alguien es consagrado, quiere decir que ese alguien o ese algo ha sido separado para las cosas de Dios. Por ejemplo, nosotros decimos que las vestimentas, ¿no? Los vestidos del sacerdote son santos o sagrados. No quiere decir que los vestidos se portaron bien, son santos porque se portaron bien, no. Se dice santos porque están reservados solo y únicamente para las cosas que se refieren a Dios. Cuando habla que al profeta, que lo está llamando de manera concreta, lo consagró, ¿sí? Kadash, es decir, lo santificó, lo consagró, lo separó para él. Desde la misma concepción, desde el mismo vientre de su madre. Y otra cosa muy interesante acá es, el profeta le pertenece a Dios. El profeta le pertenece a Dios. Ha sido separado para Dios y es pertenencia de Dios, de alguna manera, ¿sí? Nosotros, tú y yo, le pertenecemos a Dios. No le pertenecemos a nadie más. Al final del día, le pertenecemos a Dios. Y Dios, de alguna manera, a través de toda nuestra vida, nos va reclamando porque le pertenecemos a Él. Isaías 49:1 refuerza esta idea, otro profeta también muy importante en la tradición judía. Dice, el Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Y pronunciar el nombre también indica propiedad, pero también indica conocimiento. Cuando dice el nombre, cuando alguien dice tu nombre, en hebreo es te conoce profundamente. Que Dios pronunció mi nombre es que me conocía. Cuando Jesús habla por su nombre a las personas, ¿sí? ¿No? Entonces, les conoce. Es muy profunda la idea. Erickson, el psicólogo que estamos de alguna manera utilizando para sacar estas etapas y caminar en nuestra vida, nos dice que referente a esta etapa, a la etapa de confianza versus desconfianza, y así vamos a ver cada una de las etapas, es la parte como si la cosa va bien, si todo se da como debe de ser, si las personas, los elementos en ese momento, en esa etapa del desarrollo están enfocados cada quien en su parte, entonces que creará confianza en la persona. Pero si algo está mal, si algo se altera, si alguien falta, si alguien se va, si alguien está pero no está, aunque suene raro lo que estoy diciendo, entonces surge la desconfianza. Estas son las dos cosas, entre las dos cosas que vamos a estar en esta primera etapa. Dice Erickson que es la sensación física de confianza. Entonces Erickson conecta la confianza con la cuestión del tacto, del contacto físico, Erickson dice que el bebé recibe el calor del cuerpo de la madre y sus cuidados amorosos.
Se desarrolla a través de este contacto, del contacto entre la madre y el bebé, la base de sus futuras relaciones con otras personas importantes. Es receptivo el bebé, totalmente receptivo a los estímulos ambientales. Es por ello que es sensible y vulnerable a las experiencias de frustración. Entonces son las experiencias más tempranas que proveen al bebé, y es a través del contacto, ¿sí?, que proveen al bebé o aceptación, seguridad y satisfacción emocional. Y estas son la base de nuestro desarrollo como personas individuales. Depende entonces, dice Erickson, depende entonces del sentimiento de confianza que tengan los padres en sí mismos y en los demás, ¿sí?, en lo que pueda reflejar en sus hijos. Es decir, si los padres son personas que de alguna manera han desarrollado una confianza en sí mismos y el uno en el otro, eso lo asumirá de alguna manera el bebé. La relación más significativa en la primera etapa, la más importante de todas y de cada ser humano, es la relación con mamá. Es la relación con mamá. Desde el mismo vientre de la madre, ¿sí?, hasta los primeros 18 meses, la persona más importante en tu vida y en mi vida es nuestra mamá. Es la relación materna. Voy a mencionar el rol del papá o la relación paterna en esta etapa, aunque en realidad el padre, aunque suene extraño lo que voy a decir, y es lo que dicen mayoría de los psicólogos, el padre termina siendo en esta etapa como una extensión de mamá. Es decir, si el papá entra, de alguna manera es como a colaborar lo que la mamá en realidad está forjando poco a poco. El psiquiatra, ¿sí?, el psiquiatra Robert Coles, dice que esta etapa, la primera, ¿sí?, se trata de tocar y ser tocado. Tocar y ser tocado. El psiquiatra Robert Coles estudió la conducta de los niños negros en el sur de los Estados Unidos, en el estado de Luisiana, en tiempos en que se luchaba contra la segregación racial en las escuelas por ahí en 1961. Y nos narra la historia de una niña. Y la mamá es en este tiempo en que se separaban, que había baños para las personas de color y baños para los blancos. En el camión había zonas o había camiones que eran para los blancos y camiones para las personas de color. Entonces había un montón de segregación, y entre esto muchos abusos y mucho racismo, y también había mucha agresión. Y la mamá que enviaba a su hija a la escuela, decía lo siguiente respecto a su hija: y qué mejor que una mamá que conocen a sus hijos, de verdad los conocen. Dice, mi hija cuando le gritan, decía la mamá, nos narra Robert Coles, mi hija cuando le gritan no les demuestra que está asustada, ni un segundo, pero está asustada. Yo lo sé, dice la mamá. Lo primero que hace al entrar a la casa, la niña, es venir a mí, dice la mamá, y yo la abrazo. Entonces, recobra la paz. Cambia su rostro y su presión arterial se estabiliza. Es en este contacto que le da la mamá que a ella le regresa la paz, que ella vuelve a sentir seguridad. Aprendemos a tener confianza, ¿sí? Esto es muy importante en esa primera etapa, a través del contacto físico. No por ninguna otra razón. A mí me parece que está conectado de alguna manera, ¿sí? Cuando cerramos negociaciones, cuando hacemos algunos negocios, generalmente, casi siempre,
Si no, usted queda como con duda, ¿no? Se cierran con un apretón de manos, una palmadita o un abrazo. Si no hay este contacto, aunque fue mínimo, estoy pensando el apretón de manos. Si yo hice un negocio, no lo sé, y puede ser por dinero, un intercambio, alguna cosa, y no tocamos, queda en la persona como cierta inseguridad. El toque humano, ¿sí? El toque da seguridad siempre. En 1915, en Estados Unidos, Henry Chapin hizo un estudio en los orfanatorios en varios lugares en los Estados Unidos. En los orfanatorios donde había niños que pues no tenían papás y los llevaban ahí, bebés recién nacidos, ¿sí? Este es Henry Chapin, un pediatra de Nueva York, hizo un estudio en 10 ciudades en Estados Unidos, en instituciones infantiles. En los orfanatorios, ¿sí? Los niños, donde los niños menores de 2 años, ¿sí? Otra vez, y el estudio iba por ahí, los niños menores de 2 años morían, muchos, en un porcentaje alto, en estos lugares, en los orfanatorios, los niños menores de 2 años morían a pesar de la calidad del cuidado médico que recibían. Empezaron a notar que tenían buenos médicos, les daban sus medicamentos, les alimentaban, ¿sí? De alguna manera, como que eran como las dos, como alimentación y medicamento, cuidado médico. Y estas cosas, ¿sí? Y estas cosas hacían que de cualquier manera la tasa de mortalidad en los niños, ¿sí? Recién nacidos a 2 años fuera muy alta. Otro doctor, ¿sí? El doctor Fritz Talbot, durante este mismo tiempo, ¿sí? Fue a Alemania viendo el fenómeno de lo que sucedía, ¿sí? Lo que sucedía en Estados Unidos, de que aunque había muy buen cuidado médico, buena alimentación, la tasa de mortalidad en niños huérfanos de 0 a 2 años era alta. El doctor Fritz Talbot visitó una clínica como esta, donde tienen a los niños, ¿no? Que están enfermos, ¿sí? Y que tienen entre 0 y 2 años y que no tienen papás. En Düsseldorf, Alemania, fue donde fue a visitar, ¿no? Y empezó así como que, y fue a visitar esta ciudad, este lugar, esta clínica, porque era famosa, porque ahí no se les estaban muriendo los niños. Entonces, así como lo que estaba pasando en Estados Unidos no estaba pasando en esta clínica en Düsseldorf, Alemania, ¿sí? No estaba pasando ahí. Y empezó como que a poner atención, fue para aprender y a ver qué cosas podían hacer diferentes en Estados Unidos. Todos los cuidados eran iguales que en los otros lugares donde él había estado, que en los otros lugares en Estados Unidos. La alimentación, ¿no? Bien hecha, también se hacía en Estados Unidos. La higiene, ¿no? La limpieza, el cuidado, también se hacía en Estados Unidos. La labor de las enfermeras, ¿no? De administrar los medicamentos, de estar al cuidado, de monitorear, lo mismo, nada diferente. En Düsseldorf parecía que no estaban haciendo nada diferente. Estuvo ahí en esa clínica varios días. Y un día en particular, casi al final de su visita, mientras paseaba con el director de aquella institución, de la institución de estos niños, observó a una anciana, ¿sí? Que llevaba a un niño cargado, pero la anciana no parecía enfermera. Había visto a las enfermeras y era una anciana y llevaba a un niño pequeñito, lo llevaba cargado. Le preguntó el doctor Fritz, ¿quién es ella? ¿Quién es esa mujer? Le preguntó al director. Y el director le contestó, ella es la vieja Ana. Ella es la vieja Ana. Cuando ya hemos hecho todo por una criatura, desde el punto de vista médico, y sigue sin reponerse,
Se lo damos a la vieja Ana. Se lo damos a la vieja Ana, que siempre tiene éxito. Unos cuantos minutos de amor maternal hacían la diferencia. Unos cuantos, porque la vieja Ana no hacía otra cosa. No era enfermera. No les daba alguna cosa distinta. Unos minutos de amor maternal hacían la diferencia. La Madre Teresa de Calcuta, en todas sus labores que realizó en la India, en Calcuta y en muchos lugares del mundo después, cuando se fue extendiendo su obra, ¿sí? Ella hablaba, ¿no?, de lo que ella misma llamó la terapia de las caricias. La terapia de las caricias. Sí, es cierto. Madre Teresa llegaba a un lugar y miraba a un niño que se estaba muriendo de hambre porque tenía días sin comer. Y ella misma le alimentaba. O Madre Teresa miraba a un niño que estaba muriendo por llagas en el cuerpo y ella misma se las limpiaba. Pero luego que les limpiaba las llagas o luego que les alimentaba, Madre Teresa agarraba a los niños y empezaba a acariciarlos. Simplemente acariciarlos. Alguna ocasión Madre Teresa dijo, Madre Teresa de Calcuta, Santa Madre Teresa de Calcuta, dijo que el mundo se está muriendo de hambre. Es cierto eso. Pero sobre todo y por encima de eso, el mundo está muriendo de amor. El mundo está muriendo de amor. El doctor Holt, y voy a hablar de él, ¿no? En su libro, en un libro que escribió que se llama The Care and Feeding of Children, el cuidado y la alimentación de los niños, The Care and Feeding of Children, nos presenta que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos había un modelo que había prevalecido por décadas, ¿sí? Y que abogaba por disciplinar al bebé. Entonces, tenían como varios lineamientos muy claros para disciplinar al bebé. La comida en horarios rígidos, es decir, si llora y quiere, no le des hasta que le toque. ¿Sí? Horarios rígidos. No cargarlo, no, está llorando, no lo cargues, no lo cargues. Déjalo que llore. No lo vayas a echar a perder. Nada de embrasilarlo. Esa propuesta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue súper popular, más o menos entre 1894 y el 1900. Recientemente ha resurgido. Yo creo que por la cuestión de que muchos padres ahora, de la actualidad en el siglo XXI, están súper ocupados, han regresado a hacer esto. Las consecuencias no sé cuándo las vamos a ver. El doctor Talbot centró el cuidado basado, ¿sí? Porque por eso es diferente. El doctor Holt es el que decía, no lo embrasile, ¿no? Para que el niño se discipline desde chiquito. Se va a ahorrar varios dolores de cabeza a usted, varias desveladas, ¿sí? Doctor Talbot, ¿sí? Por otro lado, centró el cuidado basado en el amor maternal. De hecho, intencionalmente contrataron personas voluntarias que se encargaran, ¿sí? Que se encargaran solamente de eso, de cargar y abrazar a los bebés. De cargar y abrazar a los bebés. No era, o sea, estaban en la clínica y no era para ninguna otra cosa, sino para cargar y abrazar a los bebés. La tasa de mortalidad de las criaturas menores de 2 años había disminuido hasta equipararse a la de la población en general, ¿sí? La población en general. Erickson dice que el establecimiento de la confianza, porque el niño carece de un sentido de identidad propio, depende de los demás para satisfacer estas necesidades, sobre todo en esta etapa. El niño no se vale por sí mismo, es lo que le dan de alguna manera. De hecho, él dice que a un niño de esta edad le tenemos que poner un letrero porque realmente eso refleja lo que está pasando en estos primeros meses de su vida.
soy lo que me dan. Ese es el letrero, soy lo que me dan. El niño es lo que le dan o lo que no le dan. Describiría este letrero, soy lo que me dan, casi perfectamente esta etapa. La manera de ser es tomar y recibir de los demás. Eso es lo que hace el bebé, tomar y recibir de los demás. Entonces, la confianza básica no se establece por la cantidad del amor que recibe. No es cantidad, no es tanto tiempo, de hecho, sino por la calidad del amor que recibe. Por eso es que unos cuantos minutos de amor de la vieja Ana, aquella de Alemania, podían significar la vida o la muerte para un bebé. Le daba todo lo que tenía y se lo daba como los bebés mejor entendían, a través del contacto físico. Los abrazaba, los recargaba contra su pecho. En Bogotá, Colombia, ¿sí? Empezaron a desarrollar un método, ¿sí? Un método con los niños que nacían prematuros. Entonces, los niños que nacían prematuros, ¿no? El modelo o lo que generalmente se hace es ponerlos en una incubadora, en este espacio controlado, ¿no? Aislado de todos para que no le vaya a dar ninguna infección, ¿sí? Y para a través de ahí irle suministrando lo que vaya necesitando. El método normal es poner a los recién nacidos prematuros en incubadoras. Pero en Bogotá, Colombia, comenzaron hace algunas décadas el programa que llamaron Canguro, el programa Canguro. Colocaban en la blusa de la madre, parecido a esta foto que tenemos aquí, ¿sí? Al bebé prematuro en la blusa de la madre, y ahí lo dejaban al bebé por 4 a 5 meses. Cuando la madre necesitaba descanso, se lo ponían dentro de la camisa al papá. También contacto físico, de piel a piel. La tasa de mortalidad en estas criaturas, gracias al programa Canguro, se redujo del 60%, el 60% moría, al 5%. El contacto físico es la base. El contacto físico es la base de la confianza. La piel, de hecho, nuestra piel es el órgano más grande y con más necesidades. Es también el primero en desarrollarse. Sin el contacto físico, y esto está comprobado médicamente, psicológicamente, sin el contacto físico, ¿sí? Ni siquiera los sistemas fisiológicos, ¿sí? Pueden funcionar adecuadamente. El contacto corporal, luego entonces, en las primeras etapas de los bebés, afecta y estimula directamente el desarrollo del cerebro. Cuando un niño es tocado, cuando un niño es acariciado, su cerebro se desarrolla mejor. Los neurotransmisores llevan esta información al cerebro y este empieza a hacer las conexiones y el desarrollo que necesita. Ahora, no solo el cerebro, ¿sí? No solo el cerebro, sino el sistema respiratorio. Ojo, también hay estudios sobre esto. El sistema respiratorio puede afectarse, ¿sí? Por la insuficiencia de contacto físico en esta etapa. Y la carencia de lazo emocional con la madre. Se hizo un estudio con niños asmáticos, niños con asma, con los que sus madres no habían podido establecer de alguna manera este lazo con ellos desde su nacimiento. Se les trataba por medio de un proceso como de regresión, de regresar al momento de su nacimiento. Y ahí tratar de hacer, por medio nada más de la imaginación, ¿sí? Establecer este lazo. Con hacer tan solo este ejercicio a nivel psicológico, han logrado que los síntomas del asma disminuyeran o desaparecieran por completo en niños que tenían problemas de asma. La carencia del contacto físico también tiene consecuencias emocionales y sociales. Un estudio también reciente habla que los adolescentes y el consumo de drogas, ¿sí?
más común creció cuando en un hogar había poco o nada de contacto físico. Otro estudio que hicieron en 49 culturas diferentes, porque luego podemos decir, como es cultural, en algunas culturas más, en algunos menos. De 49 culturas que se estudiaron, 48 de estas, 48 de las 49, solamente una no, la violencia y la crueldad, ¿sí? Esto es importante, se hacían más evidentes, había más violencia y más crueldad en las culturas con menos contacto físico. Porque sí es cierto, hay culturas que son más de contacto físico y hay culturas que son de menos. La violencia crecía en aquellas donde había menos contacto físico. Virginia Satir, ¿no? O psicóloga, poeta, ¿no? En 1981 escribió y dijo que nosotros los seres humanos necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir, para la supervivencia. 4 abrazos al día para la supervivencia. 8, el doble, para funcionar normalmente. Entonces, 4 para sobrevivir, 8 para funcionar normalmente y 12 para crecer emocionalmente y ser una persona no solamente que recibe, sino que es capaz de dar. El abrazo habla de este contacto físico. Abrace. Deje que lo abracen. No sé cómo esté su ración el día de hoy, si ya recibió sus 4 o no ha recibido ninguno. El Dr. Wheeler Harley, ¿sí?, escribió un libro que se llama Las necesidades de él y las necesidades de ella. Es un libro más de cuestiones de parejas, pero dice algo que me pareció interesante. Que en la relación de esposos, ¿sí?, la puso o utilizó la metáfora que funciona como una cuenta bancaria, Cuando el esposo o la esposa, cualquiera de los dos cónyuges, cubre alguna de las necesidades básicas de las que él menciona, cubre alguna de las necesidades de su cónyuge de manera atinada, es decir, hago algo que llena de alguna manera de sentido y de amor a la persona con la que comparto mi vida, eso se transforma, dice el doctor Harley, en un depósito, ¿no? Cuando va al banco, un depósito, ¿sí? Un depósito. Cuando hace lo contrario, es decir, cuando no solamente no hace algo bueno por su marido, por su marida o por sus hijos, sino que les trata mal, ¿no? Les da en la pata que más les duele o simplemente les ignora, el Dr. Harley a esto le llama un retiro. Entonces, hace algo bueno, un depósito. Hace algo malo o no hace nada, un retiro. A veces, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, nos la pasamos retirando y no hacemos depósitos. ¿Qué le pasará a esta cuenta? Si es puro retiro y puro retiro. ¿Cuántos abrazos le deben? O en su defecto, ¿cuántos debe usted? El contacto físico de verdad cambia un montón de cosas. El amor del padre. Dije que lo iba a mencionar. El de la madre es crucial en esta etapa. El del padre es importante, pero es más importante el de la madre. De hecho, los de la madre son cruciales en esta etapa. Los bebés también necesitan que los padres los cuiden y los toquen, por supuesto, pero nuestra cultura, la cultura hispana, ha estado cambiando un poquito en las últimas décadas, pero en nuestra cultura tenemos un problema con esto y a menudo no sucede esto, que el papá cargue, ¿sí? Se ponga el bebé cerquita, este tipo de cosas, no sucede o es muy limitado, ¿no? Esto puede causar una serie de defectos, dicen algunos médicos, perjudiciales que van desde las tasas más altas de delincuencia y bajos puntajes en las pruebas de inteligencia,
Además que en los hijos que sus papás no les cargaron, sobre todo el padre, se dan más embarazos en la adolescencia. Cuando los papás se envolvieron en este proceso del contacto en la primera etapa, ¿sí? Los hijos generalmente terminan siendo hijos inteligentes que sobresalen. Cuando los dos están activamente nutriendo esta necesidad, esta confianza del bebé, del hijo, el desarrollo en general de esta personita que va creciendo en todas sus áreas es rápido y saludable. Es rápido y saludable. La confianza empieza dentro del seno materno. Me voy a regresar un poquito a los 9 meses. Médicos prenatales y psicoterapeutas coinciden con la idea de que el bebé que se encuentra dentro del seno materno es sensible al amor y puede ser lastimado por la falta de amor. Si un bebé no es amado desde que está en el seno de su madre, de alguna manera es afectado. Si no solamente no es amado, sino que es rechazado o la mamá es golpeada, el daño es más profundo y puede ir de hecho a cuestiones muy graves para la persona que se está desarrollando en el vientre de la madre. Esto es muy importante que lo entendamos. Cuando mamá estaba embarazada, ¿qué fue lo que vivió de alguna manera? Yo tengo un sobrino, Alba, no mencionamos en la biografía mía, pero pues yo soy originario de Guanajuato, un pueblo en Guanajuato que se llama Romita, y somos 9 hermanos de estas familias de antes, de bastantes. Somos 9, ¿no? 5 hombres y 4 mujeres, bastantes. Yo soy el de medio, justo el de medio. 2 hermanos, 2 hermanas, yo, 2 hermanos, 2 hermanas después de mí. Justo en medio. Entonces pasaba desapercibido. Ahí también tiene que ver mi historia. Ya me he hecho yo mismo mi psicoanálisis. Mi hermana que sigue para arriba, ¿no? Dije 2 hermanos, 2 hermanas, yo. Mi hermana que sigue para arriba, con la que crecí, ¿no? Con la que crecí, se casó o se fue con el novio, así se decía, cuando era muy, muy jovencita. No sé si mi hermana tenía 15 o 16 años solamente. Y se fue con un muchacho que estaba mal. Tenía problemas de alcohol, tenía problemas de drogas y aparte, ¿no? Aparte o aunado a estas cosas, era muy violento. A mi hermana, ¿sí? La que sigue más arriba de mí, mi cuñado le pegó muchas veces. Ahí me tocó al menos una vez porque ya estaba en el seminario cuando pasó esto. Yo entré al seminario cuando tenía 15 años. Y recuerdo que una vez había venido un fin de semana y llegó Laura y estaba toda golpeada. Tenía moretones, tenía cortado el labio, tenía sangre. La había dejado mal, como que le había pegado hasta no solamente con los puños, sino como con algún objeto. Llegó desesperada y llegó llorando. Yo la vi y a mí me causó mucha tristeza. Finalmente es la hermanita con la que iba a la escuela. Me acuerdo que íbamos de la mano. Me dolió mucho verla así. Me acuerdo que fui y le dije a mi papá, yo debía tener unos 18 o 20 años por ahí. Y le dije, papá, ya no dejes ir a Laura, que se quede en la casa, Y mi papá dijo, ya intentamos eso, ya ha pasado antes y ya le he dicho que ya se quede con nosotros. Yo, papá, pero tú tienes que forzarla que ya se quede. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que la próxima no la entregue muerta? La pasó mal mi hermana Laura, de verdad que la pasó mal. Su hijo mayor ahora debe tener como 28 años. Se llama Pedro. Pedro, mi sobrino,
tiene un retraso mental, no lo sé, como de unos 15 años probablemente, o más. Pedro, aunque tiene 28 años, se comporta como un niño de, no lo sé, 10 años o 12 años. Cuando hablamos de qué pasó cuando Pedro estaba en el vientre de Laura, pues pasó lo que le estaba contando. Mi cuñado golpeó a mi hermana muchas veces. Alguna de esas la golpeó en el vientre. Varios psicoterapeutas han llegado a afirmar que la mayoría de la psicosis, entienda que las enfermedades psicológicas generalmente se dividen como en dos: psicosis y neurosis. Después hay otras divisiones más concretas de acuerdo a varias características. Pero varios psicoterapeutas dicen que la mayoría de las psicosis comienzan en el seno materno, hasta el nacimiento, en el seno materno y hasta el nacimiento. Mientras que las neurosis, ¿sí?, se desarrollan después, conforme va creciendo la persona. Entiéndase que las psicosis siempre son más graves que las neurosis, ¿sí? Son más graves. Hay una cierta opinión dividida entre los expertos respecto a la capacidad de si el feto puede recordar eventos y desde cuándo exactamente. Andrew Feldman, ¿sí?, este psicoterapeuta, ¿sí?, estaba atendiendo, ¿sí?, tenía 3 pacientes. Esto me pareció muy relevante cuando lo estaba leyendo. Andrew Feldman tenía 3 pacientes que habían intentado suicidarse varias veces. Cada uno de ellos, y esto lo empezó a notar, son pacientes que tenía por bastante tiempo, estoy pensando años, ¿sí? Cada uno de ellos, al cumplirse un año del intento previo, es decir, el año pasado, en este tiempo, esta persona concreta se intentó suicidar. A la vuelta del año, hacía otro intento, ¿sí? Las fechas al principio para el doctor Feldman no parecían tener significado alguno, simplemente que hacían ciclo, hasta que el doctor Feldman se dio cuenta que estos pacientes intentaban suicidarse. Estamos hablando de personas adultas, intentaban suicidarse en la época en que cumplían entre 2 y 3 meses dentro del seno de su madre. Después investigó sus historias y descubrió que las fechas de los intentos de suicidio eran las fechas en las que sus madres habían intentado abortarlos. Las fechas de sus intentos de suicidio eran las fechas alrededor del tiempo en que sus madres, entre los 2 y los 3 meses, habían intentado abortarlos. Reminiscencia, le llama él, de un intento de aborto. Esos eran sus intentos de suicidio. Aún más, aunque suene extraño, el método que utilizaban para suicidarse era similar. Una madre, por ejemplo, intentó abortarlo con una aguja, encajándose una aguja para hacerse daño, para cortar su vientre y que cortara el bebé. Esta persona que su mamá intentó abortarlo de esa manera o hacerse daño de esa manera cuando estaba en su vientre, ¿sí?, la persona había intentado suicidarse varias veces con una navaja de rasurar, cortándose las venas. Otra de las personas cuya madre había usado sustancias químicas, ¿sí?, para deshacerse del bebé, la persona, cuando era adulta, trató de suicidarse con una sobredosis de droga. Cuando se dieron cuenta que las ideas suicidas, eran en realidad recuerdos de los intentos de sus madres por matarlos, se liberaron de la compulsión de cometer suicidio. Esto lo habla el doctor Andrew Feldman en su obra The Embryology of Consciousness, o la conciencia de la embriología, podríamos traducirlo así, no sé si está bien traducido. Y tiene un subtítulo, dice, What is a normal pregnancy? ¿Qué es un embarazo normal?
Búsquelo por ahí, Andrew Feldman. Casi estoy seguro que puede estar en español. ¿Qué recuerdan los bebés? ¿Sí? Los recuerdos de los bebés están relacionados con las experiencias y las reacciones de su madre. Cada emoción que sentimos que la mujer siente durante el embarazo, produce cambios hormonales y químicos. Cuando la mujer está muy emocionada, muy contenta, produce cambios hormonales y químicos que se van al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo, ¿sí? En el de una embarazada, de manera concreta, ¿sí? Otra vez, así funcionamos todos los seres humanos. Una emoción hace que produzcamos químicos que se van al torrente sanguíneo y se distribuyen en el cuerpo y hacen que funcionemos de cierta manera. Cuando una mujer está embarazada y siente miedo, ira, alegría, paz, cualquier emoción, comparte con su bebé los cambios que se producen en la química de su sangre por medio de la placenta. El doctor Scott, ¿sí?, hizo un estudio con 1,300 niños y sus familias sobre los efectos del estrés prenatal. Y relacionó ciertos tipos de estrés en la madre durante el embarazo y los problemas físicos y emocionales posteriores en la criatura, tales como desórdenes digestivos, hiperactividad, a menudo tenían su raíz o están relacionados con los estrés prenatales. El estrés provocado por la discordia conyugal prolongada, cuando el papá y la mamá durante el embarazo están enojados o separados, tiene mayor efecto produciendo enfermedades físicas, accidentes o la muerte de un familiar cercano de alguna manera. También los accidentes, si se tuvo un accidente durante el embarazo, crea varios traumas. Si murió alguien durante el embarazo, trae también ciertas consecuencias. 237%, ¿sí?, más riesgo de tener un hijo con problemas físicos y emocionales que una mujer que no, cuando las cosas no marchan bien durante el embarazo. Los bebés pueden absorber y recordar el amor y la alegría también con el estrés y el trauma. Los autores nos presentan el ejemplo de este director de orquesta canadiense famosísimo, se llama Boris Brott. Búsquelo por ahí también en Google. Boris Brott, un director de orquesta canadiense que tenía un genio particular, porque cuando iba aprendiendo tocaba notas para violonchelo de ciertas piezas de música que él nunca había visto y le salían, las tocaba la primera, como si ya las supiera. Se pensó por muchos momentos que era un genio, porque nunca las había visto y podía tocarlas tranquilamente. Su madre, ¿sí?, que compartía esta profesión, era violonchelista, ¿sí?, le reveló que cuando ella estaba embarazada de él, había ejecutado esas piezas. Increíble, el niño las había aprendido en el vientre de su madre. El amor de los padres es lo más importante que el niño experimente en el seno materno. Desarrollaron algo que han llamado la aptomanía, el doctor Franz Bellman, aptomanía. Y consiste en lo siguiente: la aptomanía, colocar las manos en el vientre. Papá y mamá colocan las manos en el vientre y es impresionante, y buscan un lugar, los dos ponen sus manos en el vientre, ¿sí?, y el niño busca dónde están las manos y se enrosca en torno a ellas, se enrosca en torno a las manos. Si empiezan a hacer esto, dice el doctor Franz Bellman, si los papás empiezan y a la misma hora, ¿sí?, más o menos, ponen sus manos, el niño empieza a hacer un hábito de ir, ¿sí?, y enroscarse sobre sus manos. Si lo hacen todos los días a la misma hora, ¿sí?, el niño se acostumbra a esto. Si un día deciden no hacerlo, el bebé comienza a patear, protestando de alguna manera, por decirlo así, su cita amorosa de la que ya había aprendido a participar. El niño, el bebé en el vientre, siente.
¿Se pueden curar las heridas tempranas? Es la pregunta. ¿Se pueden curar las heridas tempranas, tan tempranas como estas, las del vientre y las de los primeros meses? El doctor Jerome Kagan desarrolló algo que es nuevo relativamente, que se llama epigenética. No sé si ha escuchado hablar usted de esto. Epigenética. A propósito de que por varios tiempo, después de que se descubrieron todas las cuestiones genéticas y cómo ciertas cosas determinaban de alguna manera ciertos comportamientos, enfermedades, etcétera, etcétera, el doctor John Kagan empezó a hablar de la epigenética y empezó a hacer énfasis en el poder que tiene el ambiente amoroso para curar el trauma prenatal y el trauma de nacimiento. No había mencionado, pero esto es cierto también. Muchos médicos hablan de esto. Uno de los primeros traumas más grandes en nuestra vida es el nacer. El bebé, todos los bebés, estamos bien en el vientre de nuestra madre. El nacimiento causa trauma a la mayoría. Si una mamá está tensa o enferma la mayor parte del embarazo, ¿sí?, se incrementa la posibilidad de un parto prematuro. El ambiente apoya el desarrollo de alguna manera, dice el doctor Jerome Kagan. La razón de presentar esta etapa, ¿sí?, a ustedes, y las heridas que se pueden producir es para pedirle a la gente que ore por la sanación y la curación de estas etapas. ¿Sí? No la vamos a dejar ahí. Hubo un par de cardiólogos que desarrollaron este estudio que llamaron la conducta tipo A y la conducta tipo B. No sé si usted lo ha escuchado. La conducta tipo A, las personas que son tipo A, ¿sí?, y ahí puede ubicar usted en cuál de los dos es, ¿sí?, son personas que tienden a ser competitivos o competitivas, agresivos, ambiciosos, centralizadores y preocupados por el tiempo. ¿Sí? El tipo a menudo la persona tipo A está a falta de confianza básica. El fracaso de establecer la confianza básica puede tener consecuencias físicas, emocionales, sociales y espirituales posteriores. Estos doctores, el doctor Friedman y Rosenman, estos dos que están aquí, ¿sí?, estudiaron esto y eran cardiólogos. ¿Sí? Y lo estudiaron es muy raro cómo se desarrolló el estudio, cómo se originó el estudio. Comenzó en su consultorio. Tenían que retapizar los sillones del consultorio porque había áreas donde se erosionaba más el sillón o el sofá o el lugar donde llegaba y se sentaba la gente. Las personas se sentaban siempre a la orilla del sillón, porque tendían a ser muy ansiosas, porque tendían a ser generalmente personas tipo A, decían ellos. Identificaron que las personas que tienen la incidencia más alta en infartos, son las personas, ¿sí?, con conducta o personalidad tipo A, que se caracterizan por su hostilidad, su ira, su impaciencia, su rapidez crónica, ¿sí?, en oposición a las personas de personalidad tipo B, tenían menos infartos, que son poco competitivos, pasivos, generosos, saben delegar, hacen uso de sus ratos libres, ¿sí? Estos son personas más relajadas y dóciles. Estos padecen menos infartos. El doctor Redford Williams, ¿sí?, junto con sus colegas, varios de sus colegas en la Universidad de Duke, una de las más prestigiadas aquí en Estados Unidos, confirmaba la relación entre la hostilidad y las enfermedades del corazón, ¿sí? Y sugiere que esta hostilidad es a menudo causada, o al menos la conectan de alguna manera, con haber fracasado, fíjese bien, por eso lo menciona acá, con haber fracasado en establecer una confianza básica durante la niñez. Aquel bebé que no había conseguido de alguna manera por su ambiente, y no es que no le queda, es si lo recibió o no lo recibió. Si no lo había recibido y no había conseguido una confianza básica, tendía a ser de personalidad tipo A.
La hostilidad se manifiesta con una serie de actitudes que surgen por la ausencia de la confianza en la bondad básica de los demás. Las personas hostiles, ¿sí?, a la defensiva, las personas, ¿sí?, de alguna manera es como que no confían. Se centran en la creencia que los otros, por lo general, los demás son malvados y poco confiables. La desconfianza les hace producir, esto está comprobado también biológicamente, una secreción de ciertas hormonas que están relacionadas con los estados de vigilancia y que la persona tipo A secreta en mayor cantidad para siempre estar alerta. Entonces las personas tipo A no duermen bien, están despiertos, siempre están como a la defensiva de alguna manera. A propósito de la situación actual que estamos viviendo, esta de el virus, esta de a lo mejor hasta haber perdido algún ser querido en este tiempo, es más probable que una persona que carece de confianza básica, ojo, es más probable que una persona que carece de confianza básica se haga añicos, se derrumbe a causa de una muerte o de la muerte de un ser querido y encuentre mucho más difícil el proceso de duelo. También puede ser la causa de muchas conductas antisociales y criminales, de muchos psicópatas. Va más por este lado. Selma Freiberg, sobre la crianza de los niños que crecieron privados de amor y en contacto y privados de contacto físico, dice que es probable que estos niños se conviertan en hombres y mujeres sin lazos, vacíos, que contribuyen grandemente a la población criminal. Donde no hay nexos humanos, no puede haber conciencia, dice Selma Freiberg. Como cuando no se le ofrece esto al bebé, corre el peligro de muerte, se le está robando de alguna manera desde el inicio su humanidad. Consecuencias espirituales. ¿Qué provoca esto con nuestra relación con Dios? Que alguien no haya desarrollado esta confianza básica. Entonces, la confianza y nuestra imagen de Dios, ¿sí?, de alguna manera, están relacionadas. Nosotros nos relacionamos con Dios, usted y yo nos relacionamos con Dios de la manera como nuestros padres nos trataron. Si nuestros padres generalmente nos trataron mal, puede ser que tengan consecuencias de por vida. La forma como vamos a percibir a Dios si fuimos maltratados por nuestros padres está modelada por la manera que nuestros padres nos trataron y determina grandemente lo que vamos a permitir que Dios sea para nosotros. Una imagen de Dios lastimada, ¿sí?, cuando alguien tiene una imagen de un padre lastimada, tendrá una imagen de Dios lastimada. Con una imagen de Dios lastimada, las personas tienden como que a pedir a Dios, le piden a Dios cosas sin esperar respuesta, porque a menudo pensamos que no nos lo merecemos o porque simplemente creemos que no nos lo va a dar. Nuestra imagen de Dios puede ser la de un padre iracundo, un Dios que castiga a estas miserables criaturas y con razón, porque nos los merecemos. Y concluimos que el sufrimiento nos lo ha mandado Él deliberadamente y no haremos nada para evitarlo porque nos sentimos culpables. Pensamos que es nuestro justo castigo. Lamentablemente, mucha gente tiene esta idea de Dios. En cada una de las etapas del desarrollo se puede distorsionar nuestra imagen de Dios de acuerdo con la forma en que hayamos sido amados. Y estas distorsiones serán las raíces de esos patrones de pecado a los que nos volveremos muy vulnerables o más vulnerables. No solo con nuestro Padre moldean la forma como confiamos a Dios, sino también cómo confiamos en Dios. Mira, esto es interesante. Cómo confiamos en Dios modela nuestro estilo de ser padres. Uy, esto es interesante. No solo nuestros padres moldean la forma como confiamos en Dios. No solo nuestros padres moldean la forma como confiamos en Dios, sino que también cómo confiamos en Dios, usted y yo, moldea nuestro estilo de ser padres. Dios detesta el pecado, pero ama al pecador, ama a las personas, porque estas son fundamentalmente buenas. Entonces estamos llamados, de hecho, en la vida espiritual a la fe, a la confianza. Jesús nos enseñó esto.
introdujo una palabra nueva en nuestra relación con Dios. Me refiero a Abba o Abba, ¿sí? Una relación nueva, cordial, un Dios cercano, paternal, no uno patriarcal, alejado, sino uno tierno, un Dios cariñoso, ¿sí? Más como un abuelito que como un papá, un Dios más como un abuelito que como un papá. El amor de Dios, ¿sí? De dos palabras del hebreo. En el hebreo se utilizan dos palabras en el Antiguo Testamento para hablar del amor de Dios. Una es Gesed, y el amor Gesed habla de la fidelidad de Dios. Él va a estar siempre. Él nunca se va a ir. Este nos habla del amor paternal y fiel de Dios, el Gesed. Pero hay este otro término muy interesante en el Antiguo Testamento que es Rahamín. Rahamín del hebreo, ¿sí? A su vez se relaciona con la raíz Rehem. Rehem quiere decir matriz o útero. Matriz o útero. Rahamín habla más del amor de Dios como el amor de una madre. El amor de una madre.